Sin más, vamos ahora sí, mis queridos hermanos, a decir nuestra declaración de fe y escuchar la palabra de Dios. Así es que les invito a tomar su Biblia y decir nuestra declaración de fe, que dice así. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me invitará a que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración. Permite, Señor, que nuestra adoración a ti sea todos los días. Y ahora, Señor, escuchando este último mensaje del reino más grande, más alto, más fuerte, permítenos vivir así, Señor, vivir esta ética superior a la que tú nos llamas, una ética según tu Hijo Jesucristo. Bendice a tu pastor, tu predicador, y permítenos escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué es el cristianismo? ¿Es una religión como las muchas que hay en el mundo? ¿Es una secta dentro de la religión llamada cristiana? ¿Es solo una filosofía especial, una idea más en el mosaico multicultural del mundo? Algunos se sienten amenazados por el cristianismo verdadero y con tal de mantener sus tradiciones y su poder, dicen que el cristianismo bíblico es solo una secta. Los poderes que buscan el control de las masas por medio de ideologías y ambicionan una sociedad uniformada en sus ideas, una humanidad sin convicciones firmes, sin verdades absolutas, acusan a los seguidores de Jesús de ser fanáticos, intolerantes, ignorantes y anticuados. Y las masas controladas por la matrix de una filosofía o religión globalizada rechazan a los discípulos de Jesús cada vez con más pasión, con más leyes en contra de la verdad, y muy pronto, incluso con violencia física, tal como Jesús lo profetizó. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El cristianismo es un camino que lleva a la vida. El cristianismo es una verdad absoluta, real, declarada por la Biblia y probada por millones de cristianos en la historia, algunos de los cuales dieron su vida como testimonio de esa verdad. El cristianismo es un reino donde Jesús es el Rey que imparte vida. El cristianismo no es una opción entre muchas, es la única. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El cristianismo es el reino más alto, más grande, más fuerte. Es Cristo viviendo en sus discípulos para compartir con hechos y palabras el único mensaje que puede traer paz y vida verdadera a este mundo. Sigamos estudiando el Sermón de la Montaña y dejemos que Jesús nos hable de este reino más alto, más grande, más fuerte. Amén, gracias a Dios, porque podemos ir a su palabra ahora, después de orar unos por otros, después de cantarle al Señor en comunidad, podemos ir a su palabra y encontrar en ella consejo para nuestra vida. Cristianismo, un asunto del más allá. Esta es la tercera parte. Y el sermón se llama parecido a la semana pasada, me refiero en su subtítulo, y sería este: los derechos en el reino más alto, más grande y más fuerte son derechos. Y sí, la idea de esto es la siguiente. Quisiera que entendiéramos la diferencia entre los derechos humanos, esos que está de moda exigir y defender, y los derechos que Dios nos otorga a los humanos para que los ejerzamos en su reino más alto, más grande, más fuerte. Y podemos decir en resumen que estos derechos son derechos. Algunos de los que llamamos derechos humanos son chuecos, como el derecho que dicen algunas mujeres tener de quitarle la vida a su hijo cuando está todavía en el vientre. Ese a mí me parece que es un derecho que no es derecho. Así que es un chueco, ¿no? Ya la semana pasada hablamos de algunos de esos derechos, los derechos que Dios nos da para vivir en su reino. Hoy abordaremos algunos otros que representan un gran desafío para nosotros como cristianos. Leamos su palabra y luego reflexionaremos en ellos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué les parece? Es una palabra retadora como ha sido todo este sermón de la montaña. Para abordar con alegría estos derechos, permítame enseñarlos usando algunos refranes interesantes de nuestra cultura. Vamos con ellos. Primera enseñanza. Del odio al amor hay solo un paso. Es un refrán famoso, ¿no es cierto? Creo que algunos lo dicen del amor al odio hay solo un paso. Pero vamos a decir del odio al amor hay solo un paso. El derecho de amar. Y sé que eso parece telenovela, ¿no? El derecho de amar, como el derecho de nacer. ¿Recuerdan, hermanos, hermanas de mi edad o mayores? El derecho de amar. El texto dice, ya lo leímos, pero leamos una vez más esta parte. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Miren, en este caso, el Señor no reinterpreta una enseñanza del Antiguo Testamento, como hemos dicho en las anteriores ocasiones. Más bien la afirma una enseñanza del Antiguo Testamento, porque era una enseñanza demasiado clara, que no requería una gran interpretación o interpretación alguna. En el Antiguo Testamento el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así dice la palabra en el Antiguo Testamento, lo veremos más adelante con cita y todo. ¿No está claro eso? ¿Qué tiene que interpretarse eso? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo digo yo, dice Jehová. El Señor no reinterpreta esa palabra, la afirma. Tampoco reinterpreta la enseñanza farisaica en torno a esa enseñanza. No, el Señor rechaza la enseñanza farisaica. Así es que en este caso el Señor no reinterpreta una enseñanza del Antiguo Testamento, sino la afirma. Y tampoco reinterpreta una enseñanza de los fariseos, sino la rechaza contundentemente. Veámoslo detenidamente. Mire, el Señor, desde el Antiguo Testamento, demandó a su pueblo el amor al prójimo. Eso está en el Antiguo Testamento. Hay gente que cree que el amor al prójimo es una enseñanza del Nuevo Testamento, de Jesús, pero estaba en el Antiguo Testamento. Mire, Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Está clarísimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo dice Dios. Como podemos ver, aquí no dice nada de aborrecer a los enemigos, no dice nada de aborrecer a los enemigos. ¿De dónde sacaron estos eso de aborrecer a los enemigos? De su propia inspiración. En el Talmud, que para los que no saben, el Talmud era algo así como la interpretación oficial del Antiguo Testamento. A través de muchos años, se fue transmitiendo por tradición oral, de maestros a otros, las interpretaciones de los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Y eso se acumuló. Y es la interpretación oficial de los grandes maestros. Y eso se llama el Talmud. En el Talmud no dice nada de amar a los enemigos, pero tampoco hay ninguna orden positiva de aborrecerlos. Así que la popular enseñanza de odiar a los enemigos era una postura propia de los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Entre los judíos había sectas, y la secta más recalcitrantemente discriminadora eran los esenios, esos famosos, cuando hablamos de los rollos del plan muerto y no sé qué. Su separatismo, su exclusivismo y su actitud discriminatoria de todo lo que no fuera judío era tan radical que ellos opinaban que había que odiar todo lo que no fuera judío. El problema o su error era una definición de las palabras prójimo y la palabra enemigo. Prójimo y enemigo. ¿Qué es para usted un prójimo? Es la palabra próximo. Próximo, el cercano. Una persona, voy en el metro y todos los alrededor de mí son prójimos. Pues están cercanos a mí. Eso es lo que es prójimo. ¿Qué más hay que definir? ¿Y qué es un enemigo? Uno que está en contra mía. Uno que quiere dañarme. Uno que viene en contra mía. Bueno, los de la época del Señor Jesucristo decían que prójimo es otro judío. Enemigo es uno no judío. Punto. Se acabó. ¿Quiénes son los prójimos? Todos los judíos. ¿Y quiénes son los enemigos? Todos los no judíos. Oiga, eso es serio. Este es el concepto que está usando el Señor Jesucristo cuando dice, habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. El Señor Jesucristo está usando eso que ellos entendían. Así que lo más natural para ellos era amar a sus compatriotas y aborrecer a los gentiles. Por gentil entiéndase cualquiera no judío. Y eso era lo que les enseñaban a todos los judíos desde su niñez. Imagínense, iban a la escuela
dominical, iban a la sinagoga a aprender la palabra de Dios, y lo que les enseñaban primero era: hay que amar a todos los judíos y hay que aborrecer a todos los que no son judíos. Imagínense, le daban eso, le metían eso en los tuétanos, le inyectaban eso en sus venas, en su ADN. Por eso resultó tan revolucionario que llegara el maestro de Galilea y les dijera: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren incluso por los que les persiguen. Ahora bien, podemos quedarnos en ese nivel de conocimiento histórico, de una enseñanza sobre este evento, entendiendo lo que significó esta enseñanza para la gente de aquella época y decir: qué bárbaros estos judíos tan discriminadores, qué bárbaros, qué brutos, cómo no entendieron. Y de esa manera, usted y yo entendemos eso y somos cultos en relación a la palabra de Dios. Pero si queremos vivir la verdad en el reino más alto, más grande y más fuerte, no podemos quedarnos ahí en el nivel de la cultura histórica. Debemos aplicar esa enseñanza a nuestra vida. Debemos bajar tantito esa enseñanza de aquí, de la cabeza, hasta el corazón, y luego a las manos, y luego a los pies, y luego también pasando por nuestra boca y por nuestro estómago, por donde quiera. Debemos hacer que esa enseñanza no sea solamente una cultura histórica, sino una vivencia diaria. Y para lograrlo debemos entender algunas cosas. Miren, el error que el Señor condenó de aquella época fue la discriminación. Fue esa manía por preferir a unos y no preferir a otros o desechar a otros. Es la manía de establecer valores personales, deliberados y egocéntricos para definir a las personas. Para decir: es que a mí no me gustan los así, es que a mí no me gustan los asá, es que las personas así me caen muy gordas, es que yo no soporto a las personas así. Esos son preceptos deliberados, son posturas, parámetros que yo me invento por egoísmo. Eso es lo que el Señor reprobó. El problema era la enfermiza idea de considerar enemigo a cualquiera que fuera diferente. Mire, no nos confundamos pensando en el concepto enemigo para nosotros, en el concepto enemigo de nuestro vocabulario actual. Y pensamos solamente en los que nos hacen daño, los que nos persiguen o nos quieren matar. Pero los que escucharon al Señor decir esa palabra entendían por enemigo a cualquier no judío. El Señor añadió, porque parece que el hermano Mateo escribió más breve ese versículo, pero alguien más adelante le añadió: los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Los judíos en ese momento histórico son un pueblo perseguido, son un pueblo sometido, no son libres. El imperio romano está sobre ellos y además no les permiten ejercer alguna de sus leyes religiosas que ellos tenían. Además, se burlaban de ellos, no solamente los romanos, también los espartacos y los griegos y otras naciones gobernadas también por Roma se burlaban de los judíos por su fanático cumplimiento del sábado, por ejemplo, y otras reglas. Y entonces son un pueblo en el que estas cosas que es el Señor, los que os maldicen, los que os aborrecen, los que os ultrajan y persiguen, el Señor se refiere a eso, y ellos identifican a estas personas como cualquiera que no es judío, porque ellos consideran enemigo a cualquiera que no es judío. Y el Señor usa estas palabras, ya haya sido por la pluma de Mateo o por la pluma de un escribano más posterior a Mateo, pero como quiera el Señor introduce estas palabras para ayudarnos a entender los alcances del amor. Ahora, no cometamos el error de circunscribir esta enseñanza a la complicada idea de amar a lo que usted y yo el día de hoy consideramos enemigos. ¿Qué sería? Pues los asaltantes, los narcos, los invasores de nuestra casa, alguien que se viene a meter a nuestra casa, los secuestradores que atentan contra nuestra vida. Nos resultaría muy difícil aplicar esta enseñanza, ¿no?, a alguna de esas cosas. Ninguno de nosotros nos imaginamos dándole un abrazo o diciéndole te amo al que secuestró a nuestro hijo, ¿no? Te amo, ¿cómo te amo? Al que mató a nuestro ser querido y vamos a la cárcel, te amo mucho. Porque el texto dice amar a los enemigos y usted y yo pensamos en eso, así tan dramático. Sé de personas, han salido por televisión o hay en internet también personas que han hecho algo así tan grave como eso. Que han ido a la cárcel y han perdonado, le han otorgado el perdón al asesino de su hijo, algo así. Sabemos de una mujer que hizo eso, de un papá también que hizo eso con su hijo. Sabemos esas cosas, que hay gente que ha hecho eso. Pero cuando usted y yo pensamos en eso, estamos pensando en algo un poco lejano a nosotros, en algo que a la mayoría no nos ha acontecido. Estamos pensando en algo muy dramático que no se aplica en la vida diaria. Y la verdad es que la enseñanza del Señor aquí en este pasaje es para nuestra vida diaria.
Porque acuérdese que los fariseos en ese momento histórico entienden por enemigo cualquiera que no es judío, cualquiera que es diferente. Así es que, hermanos míos, debemos aplicar esto a nuestra vida el día de hoy. El día de hoy nos portamos igual que los fariseos de aquella época cuando consideramos enemigo a los ajenos, a los que no son propios. Por ejemplo, cuando un esposo o una esposa considera enemigo a los miembros de la familia de su esposo o su esposa, o sea, a sus familiares políticos. Sí, y usted dice, ¿eso es imposible? No, soy consejero matrimonial y he atendido a varios a través de mi historia de pastor, familias en donde el esposo o la esposa me dicen algo como esto. Pastor, me dijo alguna vez un esposo, pastor, desde que me casé con mi esposa no he vuelto a ver a mis hermanos, no nos juntamos con mis hermanos, Navidad y fin de año jamás estoy con mis padres. Me la tengo que pasar con mi esposa porque si no es un pleito bárbaro, porque hay que estar con su familia, que porque sus familias siempre están juntas y ella sí se la pasa con su mamá y sus hermanas y se van hasta de viaje, no sé qué, yo jamás, no puedo, porque se enoja si voy a visitar a mis hermanos. Sé de personas así. Y también al revés. También mujeres que me dicen, pastor, desde que me casé con mi esposo ni me deja ir a ver a mi mamá. Pasan muchos meses, en ocasiones más de un año, y no veo a mi mamá. Y vivimos cerca en la misma ciudad. Pero no me deja. Cuando alguien actúa de esa manera, está considerando enemigos a alguien que no es enemigo, solamente no es propio, es cierto, no es su familia, no era pues, es política, pero no es su familia de sangre y esas cosas, y con tal de eso ya lo considera enemigo, como hacían exactamente los fariseos y los judíos de aquella época. Esa manía de discriminar, esa manía de señalar y poner barrera con cualquiera que no fuera propio desde el punto de vista de lo que signifique para cada quien propio. También cometemos ese error cuando vemos como enemigos a los que viven de manera diferente que nosotros. Porque nos molestan las personas, yo qué sé, por su cultura, por su economía, o, hay que decirlo, las personas, los alcohólicos o drogadictos, o las personas que tienen problemas de identidad sexual, nos acusan de homofóbicos y nos acusan de intolerantes. Están equivocados. No acepto el juicio de las personas que dicen eso de nosotros. En Oreb amamos a las personas que viven una vida homosexual. Les amamos. A los que han realizado, me parece que equivocadamente, me parece que ha sido incorrecto que hagan eso, pero a los que se han cambiado, según ellos, su sexualidad, a los trans, los amamos. Por supuesto que los amamos. Yo pastoreo personas con problemas de identidad sexual, personas que tienen un problema de homosexualismo. Pastoreo personas así, personas que han hecho un cambio en su vida, yo les pastoreo y les doy mi amor, mi amistad y la enseñanza y predico para ellos. Jamás diremos que está en lo correcto. Jamás diremos que es el plan de Dios para sus vidas. No, les anunciaremos y les guiaremos a buscar a Dios y a buscar el camino correcto. Pero no podemos señalarles como enemigos. No. Si hay personas, si hay grupos y movimientos que hacen lo que hacían los fariseos en aquella época. Cuando vemos como enemigos a los que viven de manera diferente que nosotros, cometemos el error que cometían en aquella época los religiosos. También cuando consideramos de diferente valor a las personas según su raza, color de piel, nivel económico, nivel cultural, religión, equipo, partido político, etcétera, etcétera. Cuando hacemos esas distinciones y consideramos enemigos a los que son diferentes, cometemos el mismo error. También cuando las mujeres feministas consideran enemigos a los hombres. Qué bárbaro con eso. Qué bárbaro con eso. Qué atropello a la humanidad está llevando a cabo esta postura que habla del empoderamiento de la mujer. No sé, que ahora traen una campaña ahora mismo de echar a perder el Día del Padre y de mandar a no sé qué página todos los padres abusadores y no sé qué, no sé qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Acaso se hizo eso el Día de la Madre? También hay mamás abusivas, también hay mujeres abusivas, y mujeres manipuladoras también lo hay. Pero el Día de la Madre celebramos a las mamás y les echamos porras y les decimos a todas que son heroínas. Pero ahora resulta que hay una guerra. Bueno, cuando se hace eso, caemos en el error. ¿Qué dijo Jesús aquí? ¿Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo? Están cayendo en esto. El día de hoy, en el mundo en que vivimos, necesitan la misma exhortación de Jesús que se necesitaba en aquella época. En fin, cometemos ese mismo error cuando amamos a unos y aborrecemos a otros por una o mil razones justas o injustas. Justas o injustas. En un salmo inspirado por Dios, mire esta explicación porque es importante. En un salmo inspirado por Dios encontramos a David manifestando su odio
¿Qué significa eso? Mire cómo dice el texto. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Esta es una pregunta retórica. En realidad David está afirmando. Yo odio a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Entendamos bien el pasaje. Las palabras que se usan aquí y que traducen a odio y enardecimiento significan rechazo deliberado y malestar profundo. Es como si David le dijera a Dios: Señor, yo estoy contigo y le he dado la espalda a los malos. Y me enojo con pasión contra los que trabajan en contra de tus planes. Seguramente usted y yo decimos amén a esto que dijo David. Es decir, también rechazamos y también nos molestamos mucho contra los enemigos de la fe. Además, David hace esta declaración como un acto de adoración a Dios. Es decir, le comunica a Dios, David, lo que ha decidido en relación a la maldad del mundo. Le confiesa un acto deliberado de su voluntad, que se convierte en una declaración de lealtad y de fe, como si le dijera: yo estoy contigo, Dios. Me comprometo a luchar por tu causa. También usted y yo respondemos o decimos amén a eso, ¿no? Amén, David, estoy de acuerdo contigo. Esto nos hace entender una cosa muy importante. El odio y el amor de los que se habla en esta enseñanza son un acto de voluntad. Así como David decide aborrecer, darle la espalda, usa la palabra, nuestra versión usa la palabra odiar, y enardecerse contra. Así como David hace eso por su voluntad, así también podemos por voluntad propia amar al prójimo. Ser parte del reino más alto, más grande y más fuerte incluye amar a los que nos rodean, aun cuando no sean propios. Y amarlos significa reconocer que son criaturas de Dios. Amarlos significa entender que Dios les ama. Amarlos significa saber que el Señor murió por ellos para salvarles. Amarlos significa compartirles vida para que puedan encontrarse con el Señor. Amarlos significa que si ya son salvos, buscamos su crecimiento y su bienestar. Sí, del odio al amor hay solo un paso. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es ese paso del odio al amor? El paso del odio al amor es una decisión. Es un acto deliberado de nuestro libre albedrío. Por eso amemos. Ejerzamos nuestro derecho de amar. Segunda enseñanza. Hijo de tigre, pintito. El derecho de ser hijos de Dios. Dice la palabra: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, este es el texto que sigue de lo anterior, de que nos está hablando de amar incluso a los enemigos y a los que nos persiguen, orar por ellos. Y luego dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ya hemos aprendido que en la cultura hebrea, en ocasiones no se usaban los adjetivos, se usaba la frase hijo de para adjetivar una idea, para calificar a un sujeto. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Bernabé? En vez de llamarle consolador, se le llama hijo de consolación, porque su actividad, su actitud, su ministerio consoló al pueblo, consoló a la iglesia recién nacida, y en lugar de decirle eres un consolador, le dijeron eres hijo de consolación. Eso está en Hechos 4:36. Del mismo modo, dice el Señor Jesús que aquellos que aman como el Dios de amor ama son hijos de Dios. Es decir, nos llama hijos de Dios por la actividad que llevamos a cabo. En el Génesis encontramos que el enemigo tentó a Eva por medio de la promesa de llegar a ser Dios. Recuerdan, seréis como Dios, le dijo la serpiente antigua a Eva. Es decir, le ofreció tener el poder de manejar a su antojo el bien y el mal. Conociendo el bien y el mal, les dijo. Y la idea era de podían manejar el bien y el mal. Esa sigue siendo una tentación para muchos que quieren ser dioses el día de hoy y hablan del empoderamiento y hablan del poder de las declaraciones, el pensamiento positivo y esas cosas. En esta enseñanza encontramos una invitación a ser como Dios. Sí, en esta palabra del Señor Jesucristo encontramos una exhortación, una invitación a ser como Dios, pero a ser como Dios amando. Usted y yo no podemos ser creadores como Dios, no podemos crear como Dios, no podemos perdonar pecados, me refiero en el sentido teológico, en el sentido para vida eterna. Podemos perdonar lo que me hicieron a mí, pero no podemos perdonar los pecados a esa persona. Eso solo puede ser Cristo por su sangre derramada. Pero tenemos invitación a ser como Dios, pero no en el sentido de ejercer una divinidad que no tenemos, sino amando. Nos parecemos a Dios más que nunca cuando amamos. ¿No dice así la palabra? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. O Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
En el primer texto que leí, Pablo dice que lo imitemos a Él, pero aquí dice que imitemos a Dios directamente y luego le añade justamente la enseñanza de Jesús en este pasaje, como hijos amados, porque si somos hijos de Dios, amamos como Dios, porque hijo de tigre, pintito. Mucha gente me echa porras y me dice cosas lindas gracias a mis hijos. Muy particularmente gracias a Eli, que se parece mucho a mí, además físicamente, y que dicen que predica como yo, y yo digo que mejor que yo, y enseña, y etcétera, y es un apasionado y demás. Y resulta que, pues sí, hijo de, sí se parece, por su pobre, sí le heredé algunas cosas, algunas buenas y algunas no tan buenas, algunas que las recibe con gusto y algunas que las quisiera rechazar, pero qué remedio, espero no heredarle todas mis enfermedades, pero sí, ser hijo de alguien es parecerte a ese alguien, pues en este caso, a Dios nos parecemos. Si somos hijos de Dios, se nos debe notar cuando amamos, así es que ejerzamos nuestro derecho a ser hijos de Dios. Porque cuando nos comportamos como el Señor dijo aquí en esta palabra, usted y yo somos hijos de Dios. Es decir, se nos nota que somos hijos de Dios. Tercera enseñanza. De acuerdo al trabajo es la recompensa. Sé que este no es un refrán muy famoso, de hecho no pareciera un refrán, parece como una frase sabia o algo así, que los refranes son frases sabias también, por supuesto. Pero lo encontré en un libro de refranes y creo que no requiere explicación. De acuerdo al trabajo es la recompensa. En esta ocasión, el derecho de ser recompensado es el que estudiaremos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mire, reconozcamos una cosa, hermanos. Sí, el Señor está hablando de amor, está hablando de amor. Y si el amor tuviera que ser recompensado, entonces ya no sería amor. ¿Está de acuerdo conmigo? El amor esencialmente es dar sin deseos, o sea, sin pedir recibir algo a cambio. El amor esencialmente es por gracia. Amamos, porque amamos. No amamos porque alguien nos ama, amamos porque amamos. No amamos en respuesta a, amamos deliberadamente. Sería una acción mezquina que estuviéramos pensando en la recompensa de amar a alguien. Y no sería amor. Así que la palabra que se traduce aquí, recompensa, ¿qué recompensa tendréis? Aunque literalmente significa eso, recompensa o pago. Aunque eso es lo que significa en el idioma original la palabra. No puedo echar mentiras aquí que significa otra cosa. No, significa eso. Sin embargo, en el contexto de lo que dice el Señor, me parece que debemos entenderla de manera diferente. No como una recompensa egocéntrica, sino como una recompensa de propósito. Una recompensa de propósito. Le explico. Usted y yo amamos a nuestros hijos. Y los amamos de hecho, de verdad los amamos. En serio los amamos y les damos todo lo que necesitan por amor. Los amamos por amor. Y deseamos que cuando crezcan sean hombres de bien. Y deseamos que se aprendan a defenderse con la vida. Digamos que esa es nuestra recompensa. Pero no los amamos para recibir una recompensa, en el sentido mezquino de queremos algo interesadamente. No, es un logro. Me parece que así está hablando el Señor aquí. Es una recompensa de propósito, no una recompensa egocéntrica de un pago por lo que invertimos. Como si dijera el Señor, ¿qué logras con ello? Cuando amas a los propios, a los tuyos, ¿qué logras con ello? ¿Qué cosa extraordinaria sucede? Cuando amas a los que siempre amas, a los que te aman, ¿qué ganas con eso? Nada. Cuando amamos a los que siempre amamos, mire, cuando amamos a los que siempre amamos, todo sigue igual de bien. Todo es felicidad y bendición, porque así debe ser, porque se supone que así debe ser, que nos amamos entre los propios de una familia. Sin embargo, cuando amamos a los ajenos, a los que no se supone que amemos, algo extraordinario sucede. Y es en ese contexto que se debe entender la recompensa. Algo extraordinario sucede. No es que lo estemos buscando interesada y mezquinamente, sino que algo extraordinario sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Alguien es bendecido. Varios. El que ama y el que es amado. Necesidades son saciadas, porque amor es saciar necesidades. Problemas son resueltos. Barreras son derribadas o superadas. Nuestras vidas son acrecentadas, bendecidas. Y los ajenos se convierten en propios. Por más que amemos a un hermano, no se hace más hermano. Yo amo a mis hermanos. Me sobreviven todavía 3, ¿verdad? Mario, Ivonne, que son cuates, y Yolanda, la más chica. Álvaro ya falleció. Amo a mis hermanos, pero mientras más los amo, no logro que sean más hermanos míos. Son igualito de hermanos, el mismo nivel de hermanos. El ADN no cambia, no se hace más parecido a nuestro ADN. Porque es lo que dice el Señor. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué recompensa tienes? Ya los amas, ya te aman, ya es lo normal. Pero cuando amamos a alguien que no es propio, se convierte en propio.
Amar a un hermano no lo hace más hermano, pero amar a un enemigo, en el sentido de uno que no es de los míos, amar a uno extranjero, uno diferente, uno de otro grupo, de otro partido, de otro equipo, de otro lo que sea, se hace de los míos. El amor nos une, nos hermana, y eso es de otro nivel. De eso está hablando el Señor. Y además de todo lo que he dicho, porque he dicho alguien es bendecido, necesidades son saciadas, problemas son resueltos, barreras son derribadas, nuestras vidas son acrecentadas, los ajenos se convierten en propios, y además de todo, Dios es glorificado y su reino se multiplica. Es decir, de acuerdo a nuestra decisión de amar, es la bendición que se genera en el reino. O sea, de acuerdo al esfuerzo es la recompensa. De acuerdo a nuestra decisión de amar, es la bendición que se genera en el reino. La pregunta del Señor es retadora. Él dijo: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué hacéis de más? ¿Nota usted la idea implícita del Señor de que amar es hacer de más? Que amar es hacer de más. Amar es dar más de lo que alguien me ha dado. Amar es hacer más de lo que según corresponde legalmente, según corresponde las leyes humanas. Es de lo que hemos estado hablando en este reino más alto, más grande, más fuerte. Y el Señor pregunta una vez más: ¿qué hacéis de más? Está hablando de entrega, de esfuerzo, de disposición y de decisión para amar. Se trata de una decisión que incluye esfuerzo. Podemos decir que de acuerdo a nuestro amor es la recompensa. Ejerzamos nuestro derecho a ser recompensados. Porque sí, hay resultados, hay fruto de amar, hay fruto de comportarnos conforme a los valores del reino más alto, más grande y más fuerte. Déjenme, les pongo un ejemplo que traigo en el corazón atravesado. Ahora que estuvimos en Estados Unidos, estuvimos casi un mes, o creo que más de un mes, con Eli y Mariana, y les vimos ministrar, les vimos trabajar. Su trabajo en Oreb, porque están trabajando para Oreb desde allá. Marianita en los grupos de fe del seminario, buscando su horario para estar ahí con ellos y compartir con las chicas a las que están ministrando como mentora. Y Eli, por supuesto, en su trabajo con la iglesia, en los cantos, en la dirección de la alabanza, y también en la dirección de la alabanza en su iglesia, en 2 de sus iglesias, tocando y cantando en una iglesia y dirigiendo la alabanza en otra iglesia y predicando además. Pero hubo un área de su trabajo que me gustó mucho ver su desarrollo. Él ha sido capellán de un edificio de estudiantes de la universidad. Él es alumno del seminario que está en la universidad, pero además trabaja con la universidad, ya no con el seminario, sino con la universidad, como capellán, como algo así como pastor de un edificio donde hay 300 o algo así de alumnos, y él es ahí el capellán, él les da consejos y les ayuda, y etcétera, etcétera. Ya cuando llegamos ya no trabajaba como capellán. Cuando llegamos incluso ya tenía que dejar su departamento, que gracias a Dios pidió una prórroga y se la dieron, pero ya no estaba ahí, ya no recibía apoyo económico ni nada, porque ya se han acabado las clases, los alumnos estaban yendo, aunque algunos permanecían por ahí. Pero seguían buscándole los alumnos. Seguían buscándoles más. Cuando llegamos allá, fue a recibirnos a Dallas, porque el avión vuela a Dallas y nos trajo hasta Waco. Pero el otro día tuvimos que ir otra vez a Dallas para llevar a un joven que tenía que ir al aeropuerto, y lo llevó. No es parte de su trabajo, pero se lo pidió y Eli lo llevó. Fuimos con él, lo acompañamos a llevar a un joven al aeropuerto hasta Dallas, 1:30 más o menos, poquito más tal vez desde Waco. Y después conocimos a una chica sudamericana o centroamericana. La llevamos fue a comer con nosotros, nos conocimos y estuvimos. Ella era de Honduras, me parece, muy linda, y platicamos con ella, le pudimos compartir de nuestra fe y esas cosas. Pero días después ella se tuvo que viajar y salir de la ciudad. Pero le dijo a Eli: oye, ahí hay otra chica, también extranjera, no me acuerdo si peruana o algo así, y le dice a Eli: ¿se las puedo encargar? Se siente muy sola también como yo. ¿Pueden ofrecerle su amistad? Y Eli y Marianita dijeron: sí, por supuesto. No la conocían, nunca la habían visto en su vida. Y esta otra chica los reconoce a ellos como gente, pues tal vez dispuesta o diferente, dispuesta a ofrecer su amistad. Y por cierto, ya son amigos, ya la conocieron, ya son amigos. Pero yo veía, ¿saben qué veía en mi hijo? Voy a poder referirme a él de manera particular. Saben que veía, por supuesto, que esto es, ¿cómo se dice esto? Esto es apoyado total y 100% por su esposa. Pero déjenme referirme así individualmente. ¿Saben qué veía? Pues su vocación de pastor. Lo veía satisfecho, contento, feliz. No así como que, estos chamacos tengo que llevarlos a Dallas, ni es mi trabajo, ni es mi obligación. Tengo que gastar gasolina en mi camioneta, tengo que gastar tiempo en lugar de estar con mis padres. Tengo que ir hasta Dallas a dejar a este que se le pasó el avión. Yo qué sé. No.
Iba feliz de la vida. Y muy contento nos platicó de este incidente de esta otra joven que querían que también apoyara, que también le ofrecieran su amistad. Esa es recompensa y no tonterías. Esa es recompensa, esa es bendición. Esa es la recompensa de la que habla el Señor. El gozo, la alegría, la bendición de establecer el reino de Dios en la tierra, su reino más alto, más grande, más fuerte. Un reino que está basado en valores espirituales, no valores económicos, no valores monetarios y solamente valores de leyes humanas, sino en valores celestiales, que producen placeres celestiales, que producen bendición espiritual, bendición celestial, que produce riqueza celestial. Porque hay amistades, hay ministerios, hay trabajos que hacemos con la gente que no solamente no generan bendiciones materiales, sino quitan la economía. Porque todos ustedes que son cristianos, estoy seguro que a menudo tienen que hacer algo de servicio para otra persona que les cuesta dinero, trabajo, esfuerzo. Pero estoy seguro que cuando lo hacen, experimentan la recompensa de la satisfacción de ser parte de este reino maravilloso. Así es que sí, mis hermanos queridos, sí, de acuerdo al trabajo es la recompensa. Tenemos un derecho, el derecho a ser recompensados en este sentido. El Señor lo dice acá. Así que, basado en todo esto, hermanos míos, tenemos un desafío muy importante. Y le llamaré al desafío también con un refrán. Más vale una cabra que da leche que una vaca estéril. Ay, disculpen este refrán, que tal vez algunos no conocían. Más vale una cabra que da leche que una vaca estéril. Se trata del derecho a la perfección. Sí. Ay, disculpe, mire cómo dice el texto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este proverbio requiere una explicación. Mire, una cabra que es más pequeña que una vaca, vale mucho menos que una vaca, una cabra es más barata, pero da leche. Es decir, genera una ganancia. Y en este caso es mejor que una vaca, que es más grande, que es más costosa, pero no da leche, porque no tiene crías, porque es estéril, no tiene crías. Las leches no dan vacas, son las vacas las que dan leche. Las vacas no dan leche si no se embarazan y dan a luz un becerrito o becerrita. Cuando lo dan a luz, entonces tienen leche para compartir, para amamantar. Pero si no se embarazan jamás dan leche. Es decir, que lo útil está por encima de lo voluminoso o lo costoso. Eso es lo que dice este refrán. Más vale una cabra que da leche que una vaca estéril. La palabra, ahora lo voy a aplicar al texto y para darle enseñanza. La palabra que se traduce perfectos es una palabra que significa fin, meta o logro. Viene de una palabra que significa fin, meta o logro. Así que esta palabra perfectos no habla de perfección moral, o sea, sin pecado, ni de perfección biológica o física, que somos perfectos en nuestra fisonomía, sino de perfección en cuanto a función o en cuanto al propósito. Es una palabra que se usaba para describir un objeto, un animal o una persona que sirve para lo que se le creó o se le nombró. Por ejemplo, un martillo. Un martillo puede estar oxidado, puede estar manchado o puede estar muy viejo, pero si sirve para golpear y clavar un clavo, es perfecto, ¿no? Es perfecto el martillo. O sea, es perfecto porque es un martillo. ¿Y qué hacen los martillos? Clavan. Y usted le da, y si se clava, pues es perfecto. Está feo, con ganas, pero es perfecto. Porque sirve para lo que se le creó. Es decir, es una perfección de función. Otro ejemplo, el sermón de Jonás. El sermón de Jonás, por Dios. Lea el libro de Jonás. El sermón de Jonás es el peor sermón que se ha predicado en la historia de la humanidad. Tal vez, bueno, no. Yo tengo algunos conocidos que han predicado peores, pero este es un sermón pésimo. De lo peor, corto. Jehová destruirá esta ciudad en 40 días. Un sermón corto, apresurado. Era una ciudad de camino de 3 días y este la pasó en un solo día. Sin ganas. Él no quería que sucediera nada de su sermón más que destrucción de parte de Dios. Él no quería que se cumpliera el propósito del sermón. O sea, ¿qué peor puede haber que ese sermón? ¿No es cierto? Él estaba en contra del cumplimiento del sermón. Pero en contra del propósito del sermón, porque el propósito del sermón era que la gente se arrepintiera. Pero resulta que se pusieron en ayuno, se arrepintieron y se pusieron en ayuno para buscar a Dios, hasta las bestias de Nínive, porque el rey hizo un decreto que se pusieran en ayuno a las vacas, a los camellos, a las chivas y a todos se pusieron en ayuno. Podemos decir que fue un sermón perfecto, porque cumplió su propósito por la bendición de Dios. El martes que
nos juntamos los pastores de la red para platicar acerca del sermón, porque todos predicamos el mismo texto y nos compartimos ideas, ilustraciones, exégesis que encontramos en el griego, en el hebreo, no sé qué, y platicamos entre todos. Y yo les decía, y todos estaban de acuerdo conmigo, que a veces los predicadores predicamos y sentimos que el sermón estuvo feo, no nos gustó, nos sentimos mal, no prediqué bien, no hablé bien, me tropecé mucho, dije muchas tonterías o me equivoqué en las palabras o qué sé yo, y nos sentimos frustrados y tristes. Pero muy a menudo, cuando nos pasa eso, se acerca la gente y dice: pastor, gracias por el mensaje, pastor, es lo que yo necesitaba, pastor, eso exactamente es lo que Dios me tenía que decir. Y uno dice: pero ¿cómo? Un sermón perfecto. Pudo ser pésimo en el uso de las ilustraciones, pudo ser pésimo en la dicción del predicador. Yo tengo problemas de eso, lo sé, hablo rapidísimo, ¿no? Pudo ser pésimo en lo que usted quiera. El predicador traía ¿cómo se dice? Un chongo acá, un cuerno acá con el pelo, se le pararon los pelos y la audiencia estaba queriendo peinarlo todo el santo sermón y por eso no puso atención. Pudo ser pésimo en cualquier área del sermón, pero si la gente recibe la palabra, se arrepiente, es transformada, fue perfecto. ¿Está claro? Eso de sed pues vosotros perfectos. El reto aquí es cumplir el propósito por el que fuimos creados. Y de acuerdo con todo lo que nos ha dicho el Señor en todo lo que va del Sermón de la Montaña, podemos resumir que fuimos creados para amar. Así que cuando odiamos, estamos incumpliendo nuestro propósito. Estamos desperdiciando la vida. Estamos siendo como un martillo que no clava clavos, como unas tijeras que no cortan, como un profeta que no hace que nadie se arrepienta, no hace que se arrepienta la gente, no es usado por Dios. Dios nos salvó y nos llamó para tener vida abundante, es decir, para ser felices y hacer felices a los que nos rodean. Vivir en amargura, porque las relaciones interpersonales que tenemos están quebrantadas. Vivir en aborrecimiento, aborreciendo a los que nos rodean, a los que están cerca y los que están lejos. Es incumplir el propósito de Dios, es maldecir la vida. Fuimos creados para amar y fuimos creados para vivir la vida abundante. Vivir amando y vivir en vida abundante, porque nuestras relaciones interpersonales, en vista de que tenemos amor, se avivan, son maravillosas, es el propósito de Dios. Y vivir fuera de eso, oiga, es estar malgastando la vida. De hecho es no vivir, de hecho es estar muriendo la vida. Cumplir nuestro propósito y ser gente útil. Porque aquí la palabra perfecto es útil. Cumplir nuestro propósito y ser gente útil es nuestra decisión. Es una decisión. E incluye amar como Dios ama. Incluye amar como Dios ama. Ejerzamos nuestro derecho a la perfección. Ejerzamos nuestro derecho a la perfección. Mira entonces, hermano mío, las enseñanzas de hoy. Se trata de los derechos en el reino más alto, madre del más fuerte, son derechos. Es decir, del odio al amor hay solo un paso, derecho a amar. Es decir, hijo de tigre pintito, el derecho de ser hijo de Dios. Es decir, de acuerdo al trabajo es la recompensa, el derecho de ser recompensado. Y como desafío para nosotros, más vale una cabra que da leche que una vaca estéril. El derecho a la perfección, el derecho a ser útil, el derecho a cumplir con el propósito de vida que tenemos. Hermanos míos, ejerzamos nuestros derechos. Ejerzamos nuestros derechos, los derechos que en el reino de los cielos tenemos. Amén.